Continuamos con las exposiciones y en este momento nos acompaña la economista Katiuska López. Ella es profesora agregada del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ella viene de Venezuela y nos va a hablar de la economía social y solidaria como vía de construcción de otra economía. Economista, bienvenida, por favor. Buenos días. Un poquito hacerles el recuento de lo que es el enfoque de la economía social para el programa de maestría que estamos llevando a cabo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es una maestría que está comenzando, un programa que se ha hecho en conjunto con colaboración de personas que ha trabajado en el tema de la economía social, como el profesor José Luis Coragio y otras personalidades. Y bueno, el resultado es que ahora tenemos la maestría en curso con la renovación posiblemente para el mes de octubre de este año que comienza la nueva corte. Entonces, bueno, les voy a hacer un repaso de lo que es el enfoque de la economía social y solidaria como vía de construcción de una nueva economía desde lo que es la maestría de economía social en el IAEN. A ver, entonces, bueno, el contenido de la exposición es algo bien puntual, en donde vamos a ir detallando cada una de las tesis o cada una de las bases fundantes de lo que es la teoría de la economía social. A ver, entonces nosotros partimos, veo que hay estudiantes de la Escuela de Economía acá y esto les va a sonar bastante conocido porque nosotros partimos de que estamos planteando una nueva economía, otra economía, una economía social. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendríamos que plantear nosotros una economía distinta? Porque nosotros teníamos que cambiar lo que ya existe como economía. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hacer un recuento de lo que significa la economía y del por qué existe la necesidad de plantear una nueva forma de ver la economía o una nueva forma de relacionamiento social. Entonces, bueno, nosotros entendemos como economía, así como las teorías económicas y desde los clásicos hasta los días actuales, que es el sistema de asignación de bienes escasos a necesidades múltiples e ilimitadas en la búsqueda de la maximización del bienestar. Ok, en esta asignación de recursos, en esta asignación de bienes, juegan los factores de producción que son la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, a nosotros la teoría económica nos dice que a través de la tierra, el trabajo y la inversión en el capital, nosotros podemos obtener la riqueza que nos va a permitir la asignación o la mayor eficiencia en la asignación de los recursos que son escasos para esas necesidades ilimitadas. Ok, entonces ahí nosotros empezamos a pensar, empezamos a darle vueltas a todo el asunto de esto de las necesidades que son ilimitadas, de la asignación de recursos y de los medios de producción para esa asignación. Entonces, bueno, la teoría económica va respondiendo cada una de esas inquietudes que puede surgirle a cualquier persona en torno a esto. Entonces, bueno, el profesor José Luis Coragio dice, en la vida cotidiana, cada ser humano ha sido invadido desde distintas maneras para responder a la economía. Y es más, cada población o región todavía busca un desarrollo económico. En este sentido, Coragio, que también es economista y es un estudioso de la materia y es uno de los desarrolladores de lo que es la teoría de la economía social en América Latina, lo que nos dice es, o sea, la economía es algo natural, de acuerdo a lo que nos dice la teoría económica. Pero ¿qué tan natural es? Si nosotros nunca nos paramos a reflexionar o la formación económica del humano no viene desde una mirada reflexiva, sino que es algo que es impuesto, es algo de la vida cotidiana. Entonces, bueno, ahí empezamos como a hacer reflexiones acerca de todo lo que es la teoría económica tradicional. Ok, entonces, bueno, esta teoría básicamente entonces está fundada o está fundamentada en lo que son supuestos, los supuestos de la teoría económica. Supuestos como que existe o que los hombres somos homo economicus, así como el homo erectus es algo natural, que la racionalidad del hombre siempre va a ser en búsqueda de la maximización de beneficios, en búsqueda de la riqueza, en búsqueda de la acumulación de capital.
O sea, es un desarrollo teórico que se ha hecho alrededor de lo que es la teoría económica para definir las personas, para definir a los humanos, que, bueno, tiene el respaldo o sirve como respaldo para lo que es la teoría económica que nosotros conocemos. Además, esa racionalidad instrumental, la racionalidad que se supone que es la que lleva al humano, a las personas, a tomar decisiones, entonces también está medida por los fines y los medios que le llevan a conseguir esta acumulación de capital, a la maximización de beneficios, siempre en torno a lo que es ser un homo economicus. O sea, eso es lo que nos está diciendo la teoría económica tradicional. Además, los individuos siempre van a tomar las decisiones basadas en sus ingresos. O sea, que las personas que no tienen ingresos, o sea, directamente puede ser que estén tomando decisiones irracionales o que no estén dentro de lo que es el desarrollo económico. Entonces, bueno, son cosas que van armando lo que es la teoría económica y que nos siguen dando argumentos para ir reflexionando acerca de lo que significa el acontecer o el desarrollo de la economía o de la teoría de la teoría económica, sí. Bueno, además que existe una mano invisible del mercado, que los mercados están basados en competencia perfecta y bueno, y cada vez que nosotros ahondamos o cada vez que nosotros hacemos estudios, análisis y que conocemos la realidad del devenir y de cómo se ha ido desarrollando la economía a nivel de toda la historia, a lo largo de toda la historia, entonces nos vamos dando cuenta de que muchos de estos supuestos han sido descritos, han sido basados en función de los intereses incluso el desarrollo de esa misma economía. O sea que existe un interés para que esto se fundamente, para que haya una teoría que regule estas condiciones que sabemos que no son exactamente reales, condiciones que sabemos que no son naturales o que nosotros percibimos que no son naturales, porque la teoría nos dice otra cosa. A ver, entonces, la economía como teoría, de esta forma, ha ido evolucionando en sus modalidades. Entonces, nosotros hemos visto cómo a partir de la revolución industrial se comenzó a dar peso al tema de la acumulación de capital, la industrialización, el convertir el dinero en mercancía para convertirlo en más dinero, la generación de capital indiscriminado, la búsqueda de los estados por ser también parte de ese desarrollo económico, que bueno, devino en una crisis, la Gran Depresión de los años 30, que bueno, es algo corto para explicarles ahora el fondo o el trasfondo económico que nosotros hemos analizado que hay detrás de las crisis sistémicas. Pero bueno, entonces lo que quería era hacerles el enfoque o hacerles el recorrido de lo que ha significado la evolución de la economía a nivel mundial, a nivel global. La globalización de esta práctica de acumulación, la globalización de la generalización, de que lo natural es tener capital, lo natural es generar ingresos, lo natural es enriquecerse. Como veíamos en el dibujo anterior, tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital para la riqueza, con el único fin de la riqueza. Entonces, esa naturalidad, lo que nosotros hemos visto es que en la evolución de la historia del mundo ha generado crisis, ha generado depresiones, ha generado exclusión de masas, ha generado inmensa cantidad de pobreza y relaciones sociales que están basadas en esta acumulación de capital. Relaciones sociales que se desarrollan a través de un sistema de intercambio de mercado en donde la maximización de los beneficios siempre va a prelar como algo natural. O sea, una persona que haga un intercambio en un mercado, sí,
la ganancia no está en el margen de lo que para esa industria o para ese mercado debía estar, esa persona sencillamente es irracional. Para la teoría económica es así. O sea, la teoría económica nos muestra que hay irracionalidad en los comportamientos, pero eso lo que ha generado es una sociedad con valores alrededor de estas formulaciones teóricas que nos causan dudas y muchas nos llaman la atención acerca de estas cosas. Entonces, bueno, ahí decimos nosotros, si la economía se ha desarrollado de forma natural, porque nosotros somos homo economicus y tenemos comportamientos racionales, tomamos elecciones buscando la maximización del beneficio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la economía no es social? ¿Por qué nosotros decimos que la economía no es social? ¿Por qué tendríamos que agregarle la palabra social a la economía si la economía ya se supone que es social? Es un sistema de relacionamiento social. Entonces, si la economía y su desarrollo global es social, ¿por qué? ¿Por qué en el 2013 100.000 personas mueren de hambre al día con datos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial? ¿Por qué cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento? Porque existen más de 1.000 millones de personas que viven actualmente en la extrema pobreza. Y 70% de ellas son mujeres, por cierto. Porque más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso libre al agua potable. Esto es casi la tercera parte de la población mundial. ¿Por qué 840 millones de personas están clasificadas como malnutridas y de los cuales 200 millones son niños menores de 5 años? ¿Por qué 880 millones de personas no tienen acceso al servicio básico de salud? Entonces, la incógnita es que si nosotros hemos tenido un desarrollo a lo largo de la historia, si nosotros hemos tenido una construcción teórica de una teoría que define el comportamiento económico de la sociedad y cómo maximizar el beneficio, cómo buscar la ganancia, ¿por qué no es social si se supone que está basado en lo natural, en el comportamiento natural? Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros, a partir de estos postulados, de estos planteamientos, se comienza a derivar un estudio en el que se diferencia lo que es la economía tradicional de una economía social y solidaria. Entonces, la economía social es algo que se ha estudiado o que se ha visto o que se ha practicado desde el siglo XVIII, incluso con las experiencias del cooperativismo en Francia, y el falangisterio y toda la experiencia de Fourier y todo lo que ha sido el desarrollo de las economías alternativas en Europa, que tuvieron que buscar una forma diferente de relacionarse y de reproducir en la sociedad sus prácticas. Entonces, bueno, para nosotros la economía social refiere principalmente a un tipo de actividad económica en donde se evidencia la primacía de la persona sobre el capital y la producción de bienes y servicios que sean socialmente útiles. Con esto lo que nosotros queremos decir es que también hay que rescatar el tema de los valores de uso y los valores de cambio. La sociedad actual o la economía actual se ha encargado de reproducir o de producir y reproducir necesidades para que la sociedad tenga un consumo obligatorio. Y el consumo, a su vez, a través de todos los medios de difusión de estas producciones, se realiza sin ninguna responsabilidad. Entonces, a través de la economía social se promulgan principios en donde tiene que ver la ética, la cultura, la política, los valores sociales, el intercambio económico, pero con el verdadero sentido de
de lo que significa lo natural o el intercambio natural y el respeto a la naturaleza o el sentido ecológico de lo que tienen los intercambios. Entonces, actualmente lo que es la economía social se basa en experiencias alternativas que existen y que coexisten en disputa porque el sistema actual es un sistema capitalista que está liderado por la economía del capital, o sea, la economía formal, la economía tradicional, y a través de este es que se han desarrollado insumos para su mantenimiento y para su reproducción. Entonces, la economía social propone una racionalidad reproductiva, a diferencia de la racionalidad instrumental de la economía tradicional. El término social lo que hace es llamar la atención de esa falta o de esa parte que le estaría quedando por fuera a lo que es la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos. Porque a través de la economía social también se busca la asignación de recursos, pero con un enfoque totalmente diferente. Se busca también que exista un sistema económico multipolar en donde la economía social y las personas, las comunidades, la gente, sea la base de la economía y no el mercado. Entonces, bueno, hay un montón de postulados en los que la economía social tiene una crítica a lo que es la economía tradicional y bueno, se rescata el trabajo de Karpelanyji, en donde Karpelanyji desarrolla una crítica fuerte al sistema capitalista y a la economía tradicional y tiene varios trabajos en donde se puede evidenciar esos aportes que desde la economía social nosotros rescatamos. Entonces, bueno, Karpelanyji dice, no hay una realidad económica necesaria a la que hay que adaptarse o morir. Más bien, a partir de cualquier economía empírica, otras economías son siempre posibles. Entonces, como les decía antes, la coexistencia en disputa de experiencias alternativas al sistema actual es lo que nos da a nosotros esa puerta abierta para el estudio, para el análisis y para pensar que sí, es posible la construcción. Pero bueno, dentro de todo lo que nosotros podemos decir como académicos o como estudiosos de lo que es la economía social, bueno, también tenemos que saber que estando inmersos en un sistema económico poderoso, en un sistema económico que ha tenido un desarrollo importante en los últimos años sobre todo, entonces, bueno, esto cada vez se hace un poco más difícil. Entonces, bueno, los principios de la economía social y solidaria, porque aquí le sumamos la palabra solidaria porque además de que la economía en su relacionamiento, o lo que quiere decir es que haya un relacionamiento de las personas para el intercambio, también habría que sumarle lo que es solidaridad, porque no solamente porque sea una relación social es solidaria, y eso nosotros lo podemos evidenciar también en la realidad. No porque exista una relación entre una comunidad con otra, no porque exista una relación en una economía alternativa o no porque exista un mercado distinto en donde se intercambien valores o donde se intercambien bienes de una forma diferente, no tiene que ser solidario. Entonces, bueno, nosotros a este planteamiento le agregamos la palabra solidaria porque el ideal, la búsqueda o lo que nosotros estamos planteando como fundante para esta teoría es la economía social y que además sea solidaria. Entonces, donde se base principalmente en la producción y el trabajo, donde el trabajo sea un estímulo, una cohesión de la sociedad y no solamente una forma de reproducción de capital, no solamente una búsqueda de riqueza, sino que sea realmente una cohesión social en donde las personas tengan un relacionamiento diferente. Una relación con la naturaleza amigable, donde exista respeto a la naturaleza y donde se recuperen o donde se rebusquen entre los saberes ancestrales y todas las prácticas que existían antes de
que la sociedad se desarrollara y las ciudades se desarrollaran de la forma que lo son ahora. También se busca recuperar lo que es la autarquía o el oikos, que el oikos significa economía de casa, una economía en donde la vida se desarrolla alrededor de un centro que es la casa y los valores son puestos por el grupo familiar de esta casa, gracias, y la reproducción, los bienes de producción y reproducción están todos inmersos en alrededor de una familia, de una comunidad, de una casa. Entonces, la producción en autarquía o la generación de valores en autarquía es muy importante porque esto prima otras cosas distintas, que no es solamente la asignación de recursos o la asignación de bienes ante necesidades. Prima lazos de familia, prima lazos afectivos, prima un montón de cositas que se van sumando y que van a ir generando, digamos, en decisiones económicas de relacionamiento social, estos valores que solamente pueden venir de un proceso de generación de valores en autarquía y de reproducción. La reciprocidad, perdón. La reciprocidad le vemos como un don, en donde las personas deben tener la capacidad de dar, de recibir y también de devolver. Porque, bueno, es todo un desarrollo teórico en donde también interviene la transformación de Karpelandi y lo que se busca es que las personas... o lo que se plantea, porque todavía es algo que no está en desarrollo, pero lo que se plantea a través de la teoría es que las personas puedan tener la capacidad tanto de dar como de recibir, que puedan tener eso como un don, como una capacidad natural, que las personas puedan estar dispuestas a dar y a recibir en todos los términos, en términos de trabajo, en términos de relacionamiento con la naturaleza, en términos de generación de valores en los hogares y todo. Entonces, o sea, es como ir armando un rompecabezas de lo que una sociedad o de lo que le faltaría a una sociedad para estar inmersos en lo que es una economía social y solidaria. Además, la redistribución, en donde también tiene que ver el papel de los estados, como hacían hace rato la pregunta, el papel de los estados en la redistribución, pero con los valores que tienen que ver con todo esto de la economía social, con los valores que tienen que ver con la producción y el trabajo, también con el respeto a la naturaleza, con la reciprocidad. Y el intercambio no como una unidad solamente de mercado, en donde haya un bien que se ofrezca y por eso se haga un pago y hay detrás de esto toda una ganancia. No, el intercambio, que es el sistema más alienante en el sistema capitalista, en el sistema de la economía, el mercado es el sistema más alienante porque nos hace dependientes. Bueno, se busca que este intercambio sea con valores distintos, a donde no sea solamente el enriquecimiento y la acumulación de capital lo que prima. Además, lo que les decía antes del consumo, que el consumo se busca o se plantea que el consumo sea un consumo responsable, en donde las personas tengan capacidad de discernir las necesidades y los bienes que realmente son útiles para sus necesidades. Y bueno, y la coordinación, que sería lo que estaría englobando que cada uno de estos principios y cada una de estas cosas que hemos dicho pueda ser transversal al resto de los principios. Entonces, la coordinación tiene que ver también con el papel del Estado y la redistribución para ser más justos y equitativos en el tema de los intercambios y de las relaciones sociales en el caso de la economía social. Entonces, bueno, hay detrás de todo esto todo un desarrollo teórico.
Hay detrás de esto todos análisis importantes, hay muchos escritos, hay libros, hay muchos trabajos que además dan siempre como al final cuáles son los desafíos, cuál es el fondo, por qué no podemos llegar a tener una sociedad así, por qué no podemos idealizar, o cuál es la diferencia entre esos supuestos de la economía que también fueron planteados utópicamente o que fueron planteados sobre supuestos irreales, pero que hoy día sostienen la economía que funciona, el sistema económico que funciona. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿O qué es lo que haría falta para que se pueda implementar un sistema distinto al que nosotros conocemos? Entonces, bueno, Juan Carlos Monedero dice, el sentido principal es resolver las necesidades integracionales, garantizando ya la subsistencia de todos, mediante diversos satisfactores que en grandes categorías abarcan alimentos, salud física y mental, procreación, vivienda, abrigo, trabajo, descanso, entorno vital, etc. Es un desafío, es buscar el sentido principal, entenderlo como sociedad, que sea algo institucionalizado y que también desde los estados se cree o se posicionen políticas públicas en donde se rescaten los valores, estos valores que nos dan estas categorías que son las reales necesidades de la sociedad. Otra vez, José Luis Coragio decía, un desafío súper importante para la construcción de esta economía es reconstruir el sentido de la economía, de la frenética producción para el intercambio a la producción para la reproducción de la vida de todos, abarcando desde la escala local hasta la escala global. Entonces, lo que también comentaba el profesor Coragio es que el centro de la economía social, la unidad doméstica, la unidad familiar, en donde se va a basar los valores éticos y la profundización de esas relaciones sociales, tiene que estar sobre todo basado en la reproducción ampliada de la vida de todos. O sea, el fin último de la sociedad tiene que ser la reproducción de la vida de las personas, más que la reproducción de capital. Y bueno, Enrique Dussel decía en su tesis 16 de Economía Política que la superación de este sistema puede comenzar a vislumbrarse no solo en la crítica, aunque es parte sustancial, sino en las experiencias psicosociales que actualmente se muestran como experimentos de ir contra y más allá de la modernidad capitalista. Entonces, Dussel también desarrolló un enfoque de superación del sistema capitalista en donde toma experiencias reales, experiencias actuales y les va dando el sentido filosófico, teórico de por qué estas experiencias, digamos, son exitosas hasta cierto punto o son exitosas dentro de lo que es el sistema. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, hay una parte de la obra de Polanyi que, bueno, les voy a leer. Aún las acciones más conscientes y bien intencionadas pueden producir resultados opuestos a los buscados. Bueno, a mí me parece que esto más bien es lo que dice Polanyi sobre el sistema económico actual. Pero en el trabajo de Polanyi voy a rescatar un par de cosas que tienen que ver con los desafíos en la construcción de un sistema económico distinto. Toda sociedad contiene procesos económicos de producción, distribución, circulación y consumo. Pero una sociedad no puede perdurar a menos que pueda institucionalizar tales procesos económicos de forma que produzcan y reproduzcan las condiciones materiales para el sustento de la vida, tanto humana como de la naturaleza externa. Tanto la determinación del valor económico como la creación del poder son componentes básicos de la sociedad. Al menos desde la modernidad, las economías son construcciones políticas y no el mero resultado natural de los procesos evolutivos. Y por último, uno de los argumentos que salen del trabajo de Polanyi es que los pueblos
expresados a través de un sistema democrático, son los que tienen que definir el contenido de estas construcciones. La democracia, lejos de ser el lado político del capitalismo, es la base de su superación. Entonces, son desafíos, son argumentos y son bases teóricas de lo que nosotros hemos ido desarrollando y el enfoque que tenemos en la maestría de Economía Social del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esto es como un repaso bastante rápido, bastante resumido de lo que significa la economía social y de la base teórica de lo que se maneja como economía social en el IAEN. Y finalmente les quería presentar lo que es la maestría en economía social del instituto y bueno, y lo que es el decanato en donde nosotros estamos funcionando, que es la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, en donde se busca generar programas académicos relacionados con la gestión y la política, la economía social y solidaria, la administración, gerencia de empresas y servicios en el campo del sector público para formar talento humano calificado, cualificado y proactivo en el servicio público ecuatoriano, investigación y la docencia. La maestría en economía social es una maestría de investigación dentro del campo de la economía con especial énfasis en la economía social y solidaria. Tiene un tiempo de duración de 2 años, es de modalidad presencial y es de dedicación exclusiva. Y al final los egresados reciben el título de magíster en economía con mención en economía social y solidaria. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.